El primer capítulo del libro de Números relata el censo de los israelitas en el desierto del Sinaí, ordenado por Dios a Moisés. El censo se realizó por tribus, contando a todos los hombres de 20 años o más aptos para el servicio militar. La tribu de Leví fue excluida de este censo militar, ya que estaban asignados al servicio del tabernáculo. El propósito del censo era organizar al pueblo de Israel y asignar responsabilidades, mostrando el poder y potencial de los israelitas. Un conteo de esperanza, descifrando Números 1. El libro de Números, capítulo 1, continúa detallando la organización de las tribus israelitas. Se enumeran los efectivos de cada tribu, destacando la tribu de Judá como la más numerosa con 74.600 hombres. El capítulo 2 del libro de Números detalla el campamento organizado y el orden de marcha de las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Dios ordenó a Moisés y a Aarón que organizaran a las tribus de una manera específica para asegurar el orden y la unidad. Aquí hay un resumen del capítulo. Instrucciones generales. Los israelitas debían acampar alrededor del tabernáculo, cada tribu con su propio estandarte, según sus linajes familiares. Esta disposición simbolizaba el lugar central de Dios en sus vidas. Campamento del este. Frente a las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón debían acampar en el lado este, frente a la entrada del tabernáculo. Judá debía liderar la marcha. Campamento del sur. Las tribus de Rubén, Simeón y Gad debían acampar en el lado sur. Rubén lideraría esta sección de la marcha. El capítulo 3 del libro de Números se centra en el papel de los levitas en la comunidad israelita, su genealogía y responsabilidades en el servicio del tabernáculo. Los levitas son descendientes de Leví, hijo de Jacob, y se dividen en 3 familias principales, la de Aarón, la de Gersón y la de Coat. Cada familia tiene responsabilidades específicas dentro del servicio en el tabernáculo. El capítulo también aborda la práctica de sustituir a los primogénitos por los levitas, asignando a estos últimos la responsabilidad sagrada del servicio en el tabernáculo. Además, se presentan los números de los levitas y la designación de cada uno de ellos para una tarea específica en el tabernáculo. El capítulo 4 del libro de Números se enfoca en las responsabilidades y el servicio de los levitas en el tabernáculo. Aquí tienes un resumen detallado. Contexto. Este capítulo sigue a la organización de Israel en el desierto y se centra en los descendientes de Leví, quienes fueron designados para servir a Dios en el tabernáculo. División del trabajo entre los levitas. El capítulo detalla cómo los levitas, específicamente los clanes coatitas, gersonitas y meraritas, debían transportar y cuidar los diferentes componentes del tabernáculo cuando el pueblo de Israel se movilizaba. Coatitas, versículos 1 a 20. Se les asignó la tarea más sagrada, el cuidado de los objetos más santos del tabernáculo, incluyendo el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, los altares de oro y de bronce, y todos sus utensilios. El capítulo 5 del libro de Números aborda varios temas importantes relacionados con la pureza, la justicia y la responsabilidad dentro de la comunidad israelita. A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave. 1. Pureza del campamento. Números 5. 1-4. Se instruye a los israelitas a expulsar del campamento a toda persona impura. Esto incluye a los leprosos, a quienes padecen flujo seminal o flujo vaginal, y a cualquiera que se haya contaminado por contacto con un muerto. El propósito de esta exclusión es mantener la santidad del campamento, ya que Dios habita en medio de ellos. Tanto hombres como mujeres impuros deben ser apartados para evitar la contaminación. 2. Restitución por transgresiones. Números 5. 5-10. Se establece la ley para aquellos que pecan contra el Señor al actuar infiel o cometer una transgresión. Número 6 se refiere a un capítulo del Antiguo Testamento de la Biblia que trata principalmente sobre 2 temas, el voto del nazireo y la bendición sacerdotal. Aquí tienes un resumen detallado. 1. El voto del nazireo. Números 6. 1-21. Definición. Un nazireo era una persona, hombre o mujer, que hacía un voto especial de consagración a Dios por un periodo determinado o, en algunos casos, de por vida, aunque la Biblia no especifica votos de por vida, sino más bien temporales y para propósitos específicos. Requisitos. Abstinencia. Debían abstenerse de vino y cualquier producto de la vid, uvas, pasas, vinagre de vino. Cabello. No debían cortarse el cabello durante todo el periodo del voto.
Su cabello largo era una señal visible de su consagración. Por ese ritual, no debían acercarse a cadáveres, ni siquiera de sus familiares más cercanos. El capítulo 7 del libro de Números se centra en las ofrendas de los príncipes de las 12 tribus de Israel para la dedicación del altar y el tabernáculo. Cada príncipe presenta ofrendas similares en días consecutivos, destacando la igualdad y la unidad de las tribus en su devoción a Dios. Aquí tienes un resumen detallado de los eventos del capítulo 7. Presentación de las ofrendas. El capítulo comienza con Moisés recibiendo instrucciones divinas sobre las ofrendas que los líderes de cada tribu debían presentar. Ofrendas de los príncipes. A lo largo de 12 días, cada uno de los 12 príncipes de las tribus de Israel, comenzando con el príncipe de Judá, Natanael hijo de Aminadab, presenta las mismas ofrendas. Estas ofrendas consisten en un carro de plata, un cuenco de plata lleno de flor de harina fina amasada con aceite, para ofrenda, un cuenco de oro lleno de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año, como holocausto. El capítulo 8 del libro de Números se centra en 2 temas principales: el encendido de las lámparas del candelabro y la consagración de los levitas para su servicio en el tabernáculo. Aquí tienes un resumen detallado. 1. El encendido del candelabro, Números 8, 1-4. Dios le ordena a Moisés que instruya a Aarón a colocar las 7 lámparas del candelabro, la menorá, de tal manera que su luz alumbre hacia el frente del mismo. Se reitera que el candelabro debía ser de oro puro, labrado a martillo, tal como Dios se lo había mostrado a Moisés en una visión y como se detalla en el libro de Éxodo. Este acto simboliza la presencia continua de Dios, su guía y la iluminación que su palabra y su Hijo, Jesucristo, traen al mundo. El capítulo 9 de Números se centra en la celebración de la Pascua y en la nube de gloria que guiaba a los israelitas. 1. La segunda Pascua. Se instruye a los israelitas para que celebren la Pascua en el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer. Se establece una provisión para aquellos que no pudieron celebrar la Pascua en la fecha designada debido a la impureza ritual, por haber tocado un cadáver. Se les permite celebrarla un mes después, en el día 14 del segundo mes. Se reitera la ley de que ni un solo hueso del cordero pascual debe romperse, y que cualquier persona impura o ausente que no celebre la Pascua será cortada de su pueblo. 2. La nube y la gloria de Dios. Se describe como la nube de gloria, la presencia visible de Dios, se posó sobre el tabernáculo. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían de sus campamentos. Cuando la nube descendía, ellos acampaban. El capítulo 10 del libro de Números narra los preparativos y el inicio de la marcha del pueblo de Israel desde el desierto de Sinaí hacia la tierra prometida. Los puntos clave de este capítulo son: 1. Las trompetas de plata, Números 10, 1-10. Dios instruye a Moisés a hacer 2 trompetas de plata que servirían para convocar a la congregación, para anunciar la partida de los campamentos y para llamar a los jefes. Se establecen diferentes toques para distintas situaciones: para reunir a todo el pueblo, para reunir solo a los líderes, para indicar la partida de los campamentos del este y del sur, y para llamar a la congregación sin sonido de alarma. Los sacerdotes, hijos de Aarón, eran los encargados de tocar las trompetas. Se indica que las trompetas también se usarían en tiempos de guerra para recordar a Dios y asegurar la salvación, así como en días de alegría, fiestas y al comienzo de los meses, como un memorial ante Dios. El libro de Números, capítulo 11, narra varios incidentes que ocurrieron durante el viaje de los israelitas por el desierto después de salir de Egipto. Aquí tienes un resumen: las quejas del pueblo y el fuego del Señor. El pueblo comenzó a quejarse amargamente ante el Señor por las dificultades del viaje. Su queja ofendió a Dios, y el fuego del Señor descendió sobre ellos, consumiendo a los que estaban en los límites del campamento. Moisés intercedió por el pueblo, y el fuego se extinguió. Este lugar fue llamado Tabera, que significa quemar. El deseo de carne y la queja de los israelitas. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas comenzaron a añorar la comida que tenían allí, especialmente el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Expresaron su descontento, lamentando que solo tuvieran maná para comer. Moisés se queja ante Dios. Moisés se sintió abrumado por la carga de liderar a todo este pueblo quejoso. Se quejó a Dios:
preguntando por qué había sido puesto en esa posición si iba a ser el responsable de la muerte de tantas personas. Le pidió a Dios que lo matara si esa era la solución. Dios designa a 70 ancianos. En respuesta a la queja de Moisés, Dios le dijo que reuniera a 70 ancianos de Israel, hombres que él sabía que eran líderes y oficiales del pueblo. Debían presentarse ante el tabernáculo. Dios descendió en una nube y habló con Moisés, tomando parte del espíritu que estaba en Moisés y poniéndolo sobre los 70 ancianos. Cuando el espíritu vino sobre ellos, profetizaron. Josué se queja y Moisés lo reprende. Dos de los ancianos, Eldad y Medad, no habían ido al tabernáculo, pero el espíritu también vino sobre ellos en el campamento, y también profetizaron. Josué, al ver esto, se lo informó a Moisés y le pidió que los detuviera. Sin embargo, Moisés respondió con sabiduría, deseando que todo el pueblo tuviera el espíritu de Dios y profetizara, mostrando su humildad y su deseo por el bienestar espiritual de todos. La plaga de codornices. A pesar de la provisión de maná, el pueblo seguía deseando carne. Moisés, instruido por Dios, les dijo que al día siguiente tendrían carne para comer. El Señor envió un viento del este que trajo codornices del mar y las esparció por todo el campamento. El pueblo salió a recoger las codornices en grandes cantidades. La ira de Dios y la muerte de muchos. Mientras el pueblo aún estaba comiendo la carne, la ira del Señor se encendió contra ellos. Dios hirió a una gran parte del pueblo con una plaga severa. Por esta razón, el lugar fue llamado Kibroth Hattaavah, que significa tumbas del deseo o tumbas de los glotones, porque allí enterraron a la gente que había codiciado la carne. En resumen, el capítulo 11 de Números destaca la constante desobediencia y descontento del pueblo de Israel, incluso después de haber sido milagrosamente liberados. Muestra la paciencia y la intercesión de Moisés, la soberanía de Dios al compartir su espíritu con los ancianos, y la severidad de la disciplina divina cuando el pueblo se rebela persistentemente. El capítulo 12 del libro de Números narra un incidente de rebelión contra Moisés y Aarón por parte de Miriam y Aarón, quienes critican a Moisés por casarse con una mujer etíope. Puntos clave del capítulo. Crítica a Moisés. Miriam y Aarón cuestionan la autoridad de Moisés, sugiriendo que ellos también tienen acceso a la profecía divina y que Moisés se exalta a sí mismo por encima de la congregación. Intervención divina. Dios interviene de inmediato, llamando a Moisés, a Aarón y Miriam a la tienda de reunión. Se manifiesta en una columna de nube y defiende la posición única de Moisés como siervo fiel. Castigo de Miriam. Dios reprende severamente a Miriam y a Aarón por su atrevimiento. Como resultado, Miriam es afligida con lepra. Intercesión por Miriam. Aarón ruega a Moisés que interceda por Miriam. Moisés clama a Dios, oh, Dios, por favor, sánala. Sanación y exclusión temporal. Dios concede la petición de Moisés, pero Miriam debe ser excluida del campamento durante 7 días. Después de ese periodo, es readmitida. Este capítulo subraya la autoridad divinamente instituida de Moisés y las severas consecuencias de la rebelión contra los líderes elegidos por Dios. También muestra la compasión de Dios y la intercesión de Moisés en favor de su hermana. Miriam y Aarón criticaron a Moisés por 2 razones principales, según el libro de Números, capítulo 12. El matrimonio de Moisés con una mujer etíope. El texto menciona que criticaron a Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, Números 12:1. La razón exacta de su descontento con este matrimonio no se especifica en la Biblia, pero algunas interpretaciones sugieren que podría haber sido por prejuicios raciales o culturales. Cuestionamiento de la autoridad de Moisés. Miriam y Aarón también cuestionaron la exclusividad del liderazgo profético de Moisés, diciendo, ¿acaso el Señor ha hablado solamente con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Números 12:2. Esto indica que sentían que su propia autoridad y cercanía a Dios eran comparables a las de Moisés, y que él no debía exaltarse por encima de ellos. Los versículos principales del capítulo 12 del libro de Números se centran en la rebelión de Miriam y Aarón contra Moisés, la intervención divina y el castigo de Miriam. La crítica de Miriam y Aarón. Los versículos 1 al 3 describen cómo Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés debido a su matrimonio con una mujer etíope. Cuestionaron la autoridad exclusiva de Moisés, preguntando si Dios solo se comunicaba con él y no también con ellos. Este acto de hablar en contra de Moisés fue escuchado por el Señor.
la intervención y defensa de Dios. En los versículos 4 al 8, Dios llama a Moisés, a Aarón y Miriam a la tienda de reunión. Allí, Dios desciende en una columna de nube y defiende a Moisés. El castigo y la sanación de Miriam. Los versículos 9 al 15 detallan la consecuencia de su rebelión. La ira del Señor se encendió contra ellos, y Miriam fue afligida con lepra, quedando blanca como la nieve. Aarón, al ver la condición de Miriam, ruega a Moisés que interceda por ella, reconociendo su pecado. Moisés clama a Dios, quien concede la sanación de Miriam, pero ordena que sea excluida del campamento por 7 días antes de ser readmitida. El pueblo esperó hasta que Miriam fue readmitida antes de continuar su viaje. ¿Qué significa cara a cara hablaré con él? La frase cara a cara hablaré con él, que aparece en Números 12:8 al describir la relación de Dios con Moisés, significa una comunicación directa, íntima y sin intermediarios. En el contexto bíblico, hablar cara a cara implica claridad y transparencia. A diferencia de las visiones o sueños en los que Dios podía hablar a otros profetas de forma simbólica o indirecta, con Moisés la comunicación era directa y entendible. Era como si estuvieran uno frente al otro, viendo y entendiendo cada palabra. Confianza y cercanía. Esta forma de hablar denota un nivel excepcional de confianza y cercanía entre Dios y Moisés. Era una relación muy íntima, donde no había velos ni barreras. Autoridad y verdad. Al comunicarse de esta manera, Dios enfatizaba la autoridad única de Moisés como su siervo y el canal a través del cual transmitiría sus mandamientos al pueblo. La verdad revelada era pura y sin distorsiones. En resumen, cara a cara hablaré con él subraya la singularidad y la profundidad de la relación entre Dios y Moisés, destacando la claridad, la confianza y la autoridad inigualable de la comunicación divina que recibió.